¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Muy buenas noches, me da gusto saludarlos en este espacio de información en el que se documentan asuntos de la vida pública para tratar de tener más elementos informativos para entender mejor lo que sucede. Y hay asuntos que son importantes, que no son sencillos para la gente común, porque nadie está obligado a saber de ciertas especialidades y tener ciertos conocimientos específicos sobre cómo se resuelven algunos asuntos en la vida pública. Pero usted sabe muy bien que hay una cantidad importante de impugnaciones al proceso electoral del Poder Judicial, el que se realizó el pasado 1 de junio del 2025, y que hay quienes tienen la esperanza de que bien sea el Tribunal Electoral o en su caso la Suprema Corte, tomen alguna determinación que signifique algún obstáculo fuerte para la validación de algunos cargos que fueron electos y que esto tendría que resolverse de acuerdo con lo que establece la ley a más tardar el 28 de agosto. ¿Por qué? Porque el 1 de septiembre tendrán que tomar protesta los nuevos integrantes del Poder Judicial de la Federación. Entonces, vamos a ver un caso muy importante que puede servir para que tengamos más claro cómo se resuelven algunas cuestiones en materia electoral, pero también porque es un precedente jurídico importante que nos da una idea de cómo en su momento el Tribunal Electoral podría procesar algunos asuntos que le fueran turnados en caso de que las resoluciones de la autoridad administrativa, que en este caso es el INE, las resoluciones del INE no fueran satisfactorias para aquellos que presentaron impugnaciones con respecto al proceso electoral. Usted sabe también que las impugnaciones que se hayan presentado para la elección de los 9 ministros de la Suprema Corte, para los 5 consejeros del Tribunal de Disciplina Judicial, para los para los magistrados de circuito y para los jueces de distrito, en esos casos, para magistrados de circuito y jueces de distrito, para los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial y para la elección de ministros de la Suprema Corte, las impugnaciones que se presenten para esas elecciones las tendrá que resolver la Sala Superior del Tribunal Electoral. Y en el caso particular de los 2 nuevos magistrados electorales para la Sala Superior del Tribunal Electoral y los 3 magistrados electos para cada una de las 5 salas regionales del Tribunal Electoral, las impugnaciones que se hayan presentado por esa vía tendrá que resolverlas el Pleno de la Suprema Corte. Pero en este caso usted sabe que la máxima autoridad en materia electoral, la que establece los criterios para resolver los conflictos en materia electoral, es por mandato constitucional el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y también, usted lo sabe, la máxima instancia en materia electoral, cuyas decisiones son definitivas e inatacables, las sentencias de la Sala Superior son definitivas e inatacables, es decir, ya no hay un recurso más allá de la Sala Superior en materia electoral. Por eso, este caso que resolvió la Sala Superior del Tribunal Electoral, es importante que lo veamos y que observemos cuáles fueron los criterios que la Sala Superior del Tribunal Electoral tomó en consideración para resolverlo. Y vamos a entrar en materia sobre este asunto. ¿Por qué? Porque la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estableció este miércoles 9 de julio del 2025 un importante precedente jurídico al declarar infundado un recurso de revisión del procedimiento especial sancionador promovido por la organización Proyecto Justicia Común Asociación Civil, que pretendía que la autoridad jurisdiccional revocara un acuerdo de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral que declaró improcedente la solicitud de sancionar a dirigentes de Morena y a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, así como a otros funcionarios, por el uso indebido de acordeones para la inducción y coacción ilegal del voto
además del uso de recursos públicos y de la vulneración al principio de equidad. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que esta organización, que se conoce como Proyecto Justicia Común, promovió una impugnación ante el Instituto Nacional Electoral. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, resolvió que esta queja presentada por la organización Proyecto de Justicia Común, que pretendía que se sancionara a los dirigentes de Morena en la capital del país y a la jefa de gobierno porque presumiblemente intervinieron en el proceso promoviendo el reparto de acordeones sobre los candidatos por los cuales tendría que votar la gente en los comicios judiciales del domingo 1 de junio del 2025. Esta queja, este reclamo promovido por Proyecto Justicia Común fue desestimado primero por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, y después esta organización, Proyecto Justicia Común, recurrió a la Sala Superior, y la Sala Superior del Tribunal le dijo: ¿sabes qué? Creo que el INE tiene razón y tu petición es infundada, y por lo tanto no procede la queja y no procede la petición de que se aplique un procedimiento especial sancionador en contra de Morena, de los dirigentes de Morena y de la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Bueno, la sentencia presentada por el magistrado electoral Felipe de la Mata Pizaña, que consideró válido y bien fundado el acuerdo del INE que desestimó la denuncia por el uso de acordeones en los comicios judiciales, fue respaldada por sus colegas de la Sala Superior, los magistrados Yanín Otálora Malasi, Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Mónica Aralí Soto Fregoso, esta última la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y únicamente se expresó en contra de la sentencia el magistrado electoral Reyes Rodríguez Mondragón, porque es importante saber quiénes votaron en favor y quiénes en contra, porque esto significa que los 4 magistrados, que en este caso hacen una mayoría aplastante en el Pleno del Tribunal Electoral, estuvieron de acuerdo en desestimar esta queja promovida en contra del uso de acordeones, un tema que fue discutido y que fue la parte central de la argumentación de la oposición en contra de la elección judicial. La determinación de la mayoría de 4 de 5 magistrados confirmó la resolución de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, que declaró la improcedencia de una queja presentada por una organización civil por el supuesto uso indebido de materiales propagandísticos en la elección extraordinaria de personas juzgadoras. En un comunicado oficial, el Tribunal Electoral advierte que la decisión de la mayoría en la Sala Superior se apegó a la línea jurisprudencial que obliga a la autoridad administrativa, en este caso el INE, a declarar improcedente aquellas denuncias que no contengan los elementos mínimos para poder iniciar una investigación y que además expresen las circunstancias de tiempo, modo y lugar y los sujetos presumiblemente responsables de haber cometido las infracciones. Fíjese usted, es muy importante tomar en consideración esto cuando habla la Sala Superior del Tribunal Electoral de una línea jurisprudencial. Se refiere a criterios muy específicos que ya existen con respecto a la manera como se tienen que procesar algunos casos. Y en este que estamos tratando ahora, la Sala Superior dice que está de acuerdo que se debe declarar improcedente aquella denuncia que no contenga los elementos mínimos para poder iniciar una investigación, que exprese las circunstancias de tiempo, cuándo exactamente sucedió, modo, de qué manera se operó el asunto, el lugar donde ocurrió el asunto, la infracción que se está denunciando y quiénes son los sujetos presumiblemente responsables de las infracciones. Esos son elementos obligadísimos que debe de tener cualquier impugnación que se haga en materia electoral, cualquier queja que se presente
con respecto a alguna presumible irregularidad e incluso delito que se comete en materia electoral. Y es importante que lo sepamos. Y vemos en la diapositiva número 4 quiénes fueron los 4 magistrados, para que usted los conozca, que votaron para respaldar la resolución del INE que consideró infundada la queja por el presumible uso de acordeones que en este caso habrían promovido la dirigencia de Morena en la capital del país, respaldada por el gobierno de la Ciudad de México de Clara Brugada. Quienes dijeron que no había elementos para juzgar que así hubiese ocurrido fue el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, que en este caso hablamos de que Felipe de la Mata Pizaña fue el magistrado ponente, el que dijo, esto es lo que yo resuelvo después de haber revisado con cuidado la revisión de este caso, porque lo que hizo Felipe de la Mata Pizaña fue llevar a cabo un recurso de revisión del procedimiento especial sancionador que había sido declarado infundado por el Consejo General del INE. También votó para desestimar esa queja la magistrada presidenta de la Sala Superior, que en este caso Mónica Aralí Soto Fregoso, también Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Janine Madeline Otálora Malassi, que regularmente vota en contra del criterio que aplican los 3 magistrados electorales que usted ve en la parte superior. En este caso también respaldó la sentencia que elaboró Felipe de la Mata Pizaña, y el único que desentonó en este caso fue el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, quien votó en contra. Es decir, 4-1 votaron para desestimar esta queja promovida en contra del proceso electoral sobre la base de que se violó el proceso al promover el uso de estos acordeones que presumiblemente sirvieron para inducir el voto. Entonces, los magistrados dijeron no hay nada que pruebe que esos acordeones fueron promovidos por Morena, por el gobierno de la Ciudad de México, y no está claro quiénes podrían ser los responsables. Bueno, pues el señalamiento del uso de acordeones para inducir el voto en los comicios judiciales fue la principal queja de quienes impugnaron los comicios del domingo 1 de junio del 2025. Por eso estamos viendo este caso que es muy ilustrativo al respecto. ¿Quiénes impugnaron? Bueno, usted lo sabe, partidos como PRI y PAN, además de diversas organizaciones presuntamente ciudadanas que piden la anulación de ese proceso de renovación del Poder Judicial de la Federación. Usted sabe que varias de esas organizaciones son encabezadas por panistas o por priistas que se asumen como organizaciones presuntamente ciudadanas independientes, pero que en realidad responden a los intereses de PRI y PAN. Bueno, y el miércoles 4 de junio del 2025, el Instituto Nacional Electoral informó que había recibido 29 denuncias por el uso de los llamados acordeones utilizados como guías de votación en favor de algunos candidatos que participaron en la contienda para renovar el Poder Judicial de la Federación el domingo 1 de junio del 2025. Y el 15 de junio del 2025, el Pleno del Consejo Nacional del INE declaró la validez de la elección de ministros de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, justamente en medio de un debate sobre el asunto de los acordeones. Por eso es el punto central de las impugnaciones a la elección del Poder Judicial. Y vemos en la diapositiva número 7 los rostros de los 11 consejeros del INE que validaron los comicios judiciales del domingo 1 de junio del 2025. Fue una votación mayoritaria, 6-5, y también fue este pleno del Instituto Nacional Electoral el que desestimó la petición de sanciones a Morena y a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, porque consideró que en este caso la unidad técnica de lo contencioso, había hecho un trabajo apropiado y que por lo tanto no era procedente la queja. ¿Cuáles son los antecedentes de este caso? Bueno, el 30 de mayo del 2025,
la Asociación Civil Proyecto Justicia Común presentó queja en contra de Morena, de su comité ejecutivo estatal en la Ciudad de México, de la jefa de gobierno de dicha entidad federativa, Clara Brugada Molina, entre otras personas, y quienes resultaran responsables por inducción o coacción ilegal del voto, por uso indebido de recursos públicos y vulneración al principio de equidad en el proceso electoral judicial 2024-2025. Es decir, esta queja ya venía desde los días previos a la elección y al ser declarada improcedente por el INE, se fue a la Sala Superior del Tribunal. Lo anterior, derivado de la elaboración y distribución de materiales propagandísticos denominados acordeones, con recomendaciones de voto en favor de personas que la oposición considera afines al partido Morena. Después de realizar diversas diligencias de investigación, el 28 de junio del 2025, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral desechó la queja al concluir que de un análisis preliminar no advirtió elementos de prueba o indicios de la comisión de las infracciones denunciadas. En contra de esa resolución, el 1 de julio, la Asociación Civil Proyecto Justicia Común promovió el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador que pidió originalmente al INE. Este procedimiento especial sancionador fue declarado infundado, no se inició porque el INE consideró que no había elementos para hacerlo y por eso esta organización promovió un recurso de revisión de ese procedimiento especial sancionador. La organización denunciante consideró que la elaboración y distribución de materiales propagandísticos denominados acordeones contenían recomendaciones de voto en favor de candidaturas afines a Morena. Para ello, el denunciante aportó como medios probatorios diversas notas periodísticas que mencionaban el supuesto reparto de los materiales, así como posibles acarreos e invitaciones a participar en la jornada electoral del 1 de junio. Y vemos en la diapositiva número 11 qué fue lo que determinó la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral, es decir, la parte formal que la autoridad administrativa consideró para no considerar procedente, para desechar la queja en contra de este supuesto uso de recursos públicos en la elaboración y distribución de acordeones. La autoridad responsable, después de realizar diversas diligencias preliminares de investigación, determinó desechar la queja por las siguientes razones. 1. No se advierten elementos de prueba idóneos o indicios de la supuesta participación del partido político denunciado, ni actuaciones concretas de las personas del servicio público, así como de las y los ciudadanos de referencia. Punto número 2. El denunciante se limitó a formular conjeturas o suposiciones a partir de lo señalado en las notas periodísticas que aportó y que, a su juicio, podrían actualizar las conductas denunciadas. Punto número 3. El recurrente, en este caso, quien promovió ante el Tribunal Electoral este recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, así se le dice, el recurrente, no precisó las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que supuestamente se cometieron los hechos, ni tampoco ofrece o aporta medio probatorio que dé sustento a su denuncia. Este detalle de modo, tiempo y lugar es muy importante en los procesos electorales y más en los procesos electorales donde se vota, por ejemplo, para presidente, para diputados, para senadores, para gobernadores o alcalde. Es muy importante, ¿por qué? Porque precisar modo, tiempo y lugar en los que supuestamente se cometen las irregularidades es justamente lo que tienen que documentar los representantes de los partidos políticos en las casillas, algo que con mucha frecuencia le falla a Morena. Y yo le daría un caso muy específico. En Jalisco, por ejemplo, en gran parte pierden la elección de la gubernatura porque no pudieron documentar en modo, tiempo y lugar las presumibles irregularidades que se cometieron.
Entonces, en esta resolución de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral, dice que quien presentó la queja no precisó las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que supuestamente se cometieron las irregularidades. Y en la diapositiva número 12 vemos otras razones por las que fue desestimada la denuncia. Punto número 4. De los requerimientos de información formulados a Morena y a las demás personas denunciadas, manifestaron que no tuvieron participación en la elaboración y distribución de los acordeones denunciados y tampoco se los pudieron probar. Punto número 5. Respecto a uno de los denunciados, el denunciante no aportó elementos para su identificación y derivado de las investigaciones realizadas por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, no fue posible obtener información al respecto. Y el punto número 6 de esta ponderaciones que hace la Unidad Técnica del INE con respecto a la resolución que tomó, la número 6 dice: la parte denunciante estaba obligada a presentar mayores elementos y no basar su denuncia únicamente en notas periodísticas y capturas de pantalla, siendo que tiene la carga probatoria de acompañar a su escrito los elementos de prueba mayores para que dicha autoridad esté en condiciones jurídicas y fácticas para iniciar una investigación. Mire, no necesariamente se desestima la credibilidad de una nota periodística, no, pero una nota periodística puede ser el inicio de la investigación que puede hacer un partido político para documentar una irregularidad, pero la nota periodística por sí misma no es un argumento jurídico en un juicio electoral de esta naturaleza. La organización Proyecto Justicia Común pretendía que se revocara el acuerdo del INE y se diera inicio al procedimiento especial sancionador a fin de investigar y determinar la existencia de las infracciones denunciadas consistentes en el uso indebido de recursos públicos, coacción del voto y vulneración al principio de equidad, relacionadas con la distribución de propaganda electoral conocida como acordeones. Los conceptos de agravio se relacionan, de acuerdo con la denuncia, en la vulneración al derecho de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva y a la indebida valoración de las pruebas aportadas en la promoción del procedimiento especial sancionador. Esto dijo el quejoso en su reclamo en la revisión que le pidió al Tribunal Electoral. ¿Qué decidió la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Bueno, la Sala Superior consideró que los argumentos del denunciante eran infundados, por lo que no procedió su petición de revocar el acuerdo de la Unidad Técnica de lo Contencioso del INE, que desechó su queja con respecto al uso de acordeones en los comicios judiciales, presumiblemente financiados con recursos públicos que involucrarían a Morena y a la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Consideró el Tribunal Electoral infundados los agravios de la organización quejosa relativos a la indebida valoración probatoria y la supuesta falta de exhaustividad y congruencia al estimar que no se valoraron los elementos de prueba aportados para demostrar el uso indebido de recursos públicos y la vulneración al principio de equidad con motivo de la distribución de la propaganda denominada acordeones. Contrario a lo sostenido en la promoción del recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, la autoridad electoral responsable sí hizo el análisis objetivo y exhaustivo de las pruebas proporcionadas, hizo una relación de los hechos denunciados, las notas periodísticas y las capturas de pantalla aportadas, pues el criterio de valoración de prueba empleado por la unidad técnica del INE de modo alguno supone la presentación de pruebas plenas. Es decir, se revisó lo que presentó el quejoso, pero esas pruebas o supuestas pruebas no fueron en términos jurídicos lo suficientemente fuertes como para que se procediera a realizar el procedimiento especial sancionador. Y fíjese, esto es bien importante porque muchas elecciones se pierden justamente en las urnas y en las irregularidades que se cometen el día de la votación. Por eso,
es muy importante que los partidos políticos capaciten muy bien a sus representantes en las urnas para que sepan cuáles irregularidades tienen que documentar y denunciar, que al denunciar esas irregularidades tienen que decir en qué momento, en qué hora y de qué manera y atribuible a qué persona se tendría que denunciar si hubo alguna irregularidad electoral, que es lo que yo le decía, por ejemplo, que en el caso de Morena, donde se podría presumir que hubo muchas irregularidades en la elección de gobernador de Jalisco, Morena perdió la apelación y el reclamo ante el Instituto Electoral del Estado, ante la Sala Regional y ante la Sala Superior, porque no tuvo la precaución de capacitar bien a sus representantes en las casillas y en algunos casos ni tuvo. Y por el contrario, está documentado incluso en la sentencia de la Sala Superior que hubo funcionarios municipales y estatales de Movimiento Ciudadano que estuvieron trabajando como funcionarios de casillas, aunque la Sala Superior dijo que no se documentó que hubieran intervenido de manera dolosa. Hago esta observación porque este caso que estamos viendo es ejemplificante para que nos demos una idea de cómo la Sala Superior podría procesar finalmente las impugnaciones que le lleguen con respecto al presumible uso de los llamados acordeones. Y vemos, bueno, explica la Sala Superior del Tribunal Electoral que lo incorrecto del planteamiento de la organización Proyecto Justicia Común radica en que la autoridad electoral responsable sí analizó adecuadamente los hechos narrados en el escrito de denuncia, así como las pruebas que aportó para dar soporte a las imputaciones, sin que en ellas advirtiera los indicios suficientes para dar inicio al procedimiento especial sancionador. Y otro asunto que siempre he considerado con respecto a las impugnaciones es otro muy concreto. Las argumentaciones políticas no son válidas en materia legal. O sea, por ejemplo, llegar ante el Tribunal Estatal Electoral o ante la Sala Regional del Tribunal o ante la Sala Superior con argumentos políticos que no tengan ningún sustento jurídico, que no tengan ninguna prueba documental o testimonial, no sirven. Los argumentos políticos no sirven en las impugnaciones en materia electoral, solamente sirven las pruebas documentales, las pruebas testimoniales y ahora los videos o las fotos, pero todo se tiene que precisar en razón de tiempo, lugar y personas. Bueno, este caso nos permite ver en específico cómo se procesó en la Sala Superior. Sin embargo, tal y como lo razonó la propia unidad técnica de lo contencioso del INE, los elementos de prueba ofrecidos resultaron insuficientes para generar indicios de los señalamientos, ya que tratándose del supuesto reparto de propaganda en su modalidad de acordeones, el quejoso solo presentó una serie de notas periodísticas y una fotografía de un cheque. Sin embargo, de ninguna de tales imágenes fue posible deducir válidamente que generara indicios de una conducta en concreto o que de ésta se adviertan las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que los hechos ocurrieron. Y en el presente caso, juzga el Tribunal Electoral la inoperancia de los agravios planteados, que se actualiza porque lejos de controvertir los razonamientos con base en los cuales la autoridad electoral responsable consideró que las pruebas aportadas por el denunciante eran insuficientes, en lugar de controvertir jurídicamente esos argumentos de la autoridad, el quejoso, en este caso Proyecto Justicia Común, se limitó a insistir que las pruebas aportadas en la denuncia acreditaban de forma indiciaria la comisión de una infracción y que era la autoridad quien, a partir de su facultad investigadora, debería llegarse de los medios probatorios con los que se acreditara la infracción. Y conforme a lo anterior, la Sala Superior del Tribunal Electoral comparte la conclusión de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, puesto que de lo manifestado en la denuncia y las pruebas aportadas, se advierte que no eran suficientes para el inicio del procedimiento especial sancionador, toda vez que no se precisaron, como decíamos, las circunstancias de modo, tiempo y lugar que rodearon los hechos de la denuncia. Y este precedente jurídico
y las ponderaciones legales que se plantean en la sentencia servirán como referencia en el momento en que la Sala Superior tenga que analizar impugnaciones pendientes al proceso electoral judicial a más tardar el 28 de agosto. Y con esto concluimos puntos y comas. Gracias por la gentileza de su atención. Nos veremos por aquí el lunes. Buenas noches y descansen.